Buen día, mi nombre es Jessica Guillón. Cordial saludo, mi nombre es Laura Gerena. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 5 sobre estructuras, donde hablaremos sobre las pilas, las colas, los árboles y los grafos, mostrando su teoría y aplicaciones prácticas mediante programación en Java y en Python, solucionando pues así la actividad 5 de estructura de datos. Claro que sí, compañera. Voy a iniciar con el concepto de la primera diapositiva, que es el concepto de las pilas y las colas. Bueno, las pilas y las colas son estructuras de datos en programación que se utilizan para organizar y manejar información siguiendo un orden en específico. Ahora voy a dar el concepto de las pilas. ¿Qué son las pilas? Una pila funciona siguiendo el principio del LIFO, el last in first out, el último en entrar es el primero en salir. Ejemplo, cuando tenemos una torre de fichas, la última ficha en salir es la última ficha que colocamos arriba, es la primera que va a salir. Ahí aplicamos nuestro concepto de LIFO. ¿Listo? Entonces ahora voy a explicar el código de pila en Java. Listo. Acá ya tengo el código y bueno, en la primera línea de código se importa la clase stack desde la librería útil de Java. Eso me permite básicamente trabajar con pilas dentro del programa. Después creamos la clase llamada pila ejemplo y dentro del método main comienza la ejecución del programa. Luego creé por acá una pila de tipo string llamada pila. Esto significa que la pila almacenará textos o almacenará nombres. También acá utilicé varias operaciones como push. La operación push sirve básicamente para agregar elementos a la pila. Aquí inicié agregando a Juan, luego a María y finalmente agregué a Carlos. En este momento la pila queda organizada así. Juan, María y Carlos. Ese es el orden que ya tenemos, siendo Carlos el elemento que está en la parte superior porque fue el último que ingresé. Listo. Luego, con System Now Prime, el programa muestra el contenido completo de la pila en la pantalla. Bueno, aquí aparece la operación PAP. Esta operación elimina el elemento que está arriba de la pila. En este caso, elimina a Carlos, porque fue el último en agregar o el último en entrar. Y finalmente vamos a ejecutar acá el programa. A ver cómo nos quedó, a ver si nos eliminó el último registro que ingresó. Listo. Y finalmente, bueno, el programa nos vuelve a imprimir la pila y podemos observar que solo quedan Juan y María. Esto quiere decir que compiló de una manera correcta y se cumplió con el principio de FIFO. Este código es un ejemplo básico del funcionamiento de las pilas en programación y muestra claramente cómo funcionan las operaciones con Push y con Pop. Continuamos con la ejecución del código de pila en Python. Este sí ya es más cortico. Bueno, el programa comienza creando, acá lo creé con una lista vacía llamada pila. En Python, bueno, las listas pueden utilizarse como listas, como pilas para almacenar elementos. Después utilizar varias operaciones acá, append. Aunque en Python no existe, digamos que directamente el método push, append cumple exactamente con la misma función, digámoslo así. Eso fue lo que hice en esta línea de código, que es agregar, digamos que elementos en la parte superior de la pila. Y bueno, primero aquí agregué a Juan, luego a María y finalmente a Carlos. En ese momento Carlos nuevamente queda en la parte superior porque fue el último que ingresamos. Y luego el programa imprime la pila completa usando el print, mostrando todos los elementos que almacenamos. Más adelante aparece la operación PAP. Esa operación nos permite o elimina el último elemento agregado a la pila. En este caso, como veíamos en nuestro código de Java, eliminar a Carlos aplicando nuevamente el principio del if. Además, el elemento eliminado se guarda una variable llamada elemento para poder mostrarlo después en la pantalla. Y lo vamos a ejecutar por acá, a ver si aplicó de una manera correcta. A ver, verificamos.
Correcto. Verificamos que el resultado es el correcto, el esperado. Finalmente el programa vuelve a imprimir la pila y observamos que ahora solamente queda Juan y María. ¿Qué similitudes tenemos en estos dos lenguajes de programación? Es que ambos utilizan pilas, ambos aplican el principio del IFO, ambos permiten agregar elementos, ambos usan PAP para eliminar y ambos pueden almacenar datos como nombre. Este ya fue nuestra primer diapositiva. Ahora vamos con la segunda, que son las colas. Bueno, el concepto rápidamente de las colas, bueno, las colas son una estructura de datos que organiza de forma lineal y normalmente se implementa usando nodos enlazados con punteros que controlan pues el inicio y también el final. Funcionan bajo el principio de FIFO, donde el primer elemento en entrar es el primero en salir. Y bueno, también utilizamos el front, que es la parte de la cola por donde se atienden o se eliminan elementos, mientras que por el extremo final se agregan nuevos. Y vamos con la ejecución en Java. Bueno, acá en Java presentamos el funcionamiento de una cola utilizando la estructura queue. Primero se importan las clases necesarias. Las que necesitamos son queue y linked list. Que estas nos permiten crear y manejar la estructura de datos tipo cola. Luego se crea una cola de tipo string, lo que significa que almacenará datos de texto. En este caso se utiliza el linked list como implementación de cola y después se agregan elementos utilizando el método add, que cumple, digamos que la función de enqueue. Es decir, digamos que inserta el elemento al final de la cola. Y también acá agregamos los nombres que es Juan, María y Carlos, quedando así en ese orden. Posteriormente acá se imprime el contenido de la cola para observar cómo están organizados los elementos y luego se utiliza el método poll que elimina el primer elemento de la cola, siguiendo el principio de FIFO, que es lo que, digamos, nuestro objetivo para implementar en esta línea de código. Bueno, en este caso el elemento eliminado es Juan, ya que fue el primero en ingresar. Y finalmente se muestra el elemento eliminado y el estado actual de la cola después de la operación, donde ya no va a quedar Juan, sino solamente María y Carlos. Por acá lo estamos ejecutando, vamos a esperar. Listo, acá fue correcto la ejecución del código y nos da a entender que el primer elemento ingresado fue el que se eliminó y como resultado nos queda María y Carlos. Digamos que este ejemplo nos permite, digamos, entender cómo funciona una cola en Java, cómo mantener el orden de llegada también en los elementos. Y bueno, la cola en Java funciona bajo el principio de FIFO, donde el primer elemento en entrar es el primero en salir. Ahora vamos a verificar nuestra línea de código en Python. Bueno, este programa en Python representa, digamos, que el funcionamiento de una call utilizando la estructura en modo collection. Primero se importa Deke, que es una estructura optimizada para trabajar con colas y pilas de forma eficiente. Y luego se crea, digamos, que una cola vacía donde almacenará los datos. Bueno, después agregamos por acá elementos utilizando el método append, que permite insertar datos al final de la cola. En este caso, digamos que agregamos los nombres Juan, en este orden, Juan, María y Carlos, quedando en ese mismo orden. Posteriormente, imprimimos la cola para observar cómo quedan organizados los elementos. Luego se utiliza el método public, que elimina el primer elemento de la cola siguiendo el principio de FIFO. En este caso se elimina Juan, ya que fue el primero en entrar. Y bueno, acá lo vamos a ejecutar. Listo. Entonces finalmente nos imprime nuevamente la cola mostrando su estado después de la eliminación, quedando solo María y Carlos. Gracias, compañera. Ahora yo les voy a hablar sobre la estructura de los árboles.
Entonces, los árboles, estructura que pueden tener un solo sucesor y un predecesor, sino varios enlaces a sucesores o predecesores. Estos elementos se conocen como nodos y están conectados entre sí por medio de ramas o enlaces. También existen los árboles binarios. Un árbol binario se representa con nodos compuestos en campo de la información y dos punteros que indican la posición de sus hijos. Los punteros pueden ser nulos si de dicho nodo no se desprenden hijos. Estos tres campos se conocen como clave, puntero izquierdo, puntero derecho. La clave, que es el campo de datos donde contiene la información. Ahora vamos a verificar como tal el código en Java de, del árbol, de la estructura de árbol. Entonces, en primer lugar, creamos la clase nodo que representa cada elemento del árbol. Generamos como tal las variables, que en este caso serían invalor, nodo izquierdo, nodo derecho. Cada nodo como tal tiene un valor y tiene un valor específico. Y un hijo izquierdo y pues un hijo derecho. Creamos como tal nuestro constructor que recibe como tal el valor del nodo. Guardamos el dato dentro del nodo, guardamos como tal el dato dentro del nodo. Creamos el nodo raíz, que en este caso valdría 10. Creamos también los hijos, que serían raíz izquierda, raíz derecha. En este caso, raíz izquierda valdría 5 y la derecha valdría 20. Mostramos de los resultados de los valores de los árboles. Entonces, como resultado nos tiene que dar que la raíz es 10, el hijo izquierdo 5 y el hijo derecho 20. Entonces, vamos a compilar nuestro código para verificar que efectivamente esté correcto. Como nos damos cuenta, nos arrojó las raíces 10, el hijo izquierdo 5 y el hijo derecho 20. Ahora vamos a realizar como tal la explicación del código en Python. Entonces, creamos como tal la clase nodo y creamos el constructor. En Python el constructor se crea de esta manera, def, in, self y el valor. Cada pues nodo representa un elemento del árbol. El constructor se ejecuta automáticamente cuando pues creamos el bodo. Guardamos el valor con self.valor. Cada nodo puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Inicialmente están vacíos. Creamos como tal la raíz del árbol con un valor de 10. Creamos el hijo izquierdo con un valor de 5 y el hijo derecho con un valor de 20. Mostramos pues como tal los datos de la raíz, que pues igual que en el de Java, nos tiene que arrojar la misma información. Vamos a compilar el código y vamos a verificar la información que nos aparece. Efectivamente nos aparece raíz 10, el hijo izquierdo 5 y el hijo derecho 20. Y así pues como tal mostramos la estructura de árbol tanto en el código de Java como en el código de Python. Ahora vamos a seguir con las estructuras de los grafos. Los grafos es una forma de representar relaciones que existen entre partes de objetos. Así, un grafo es un conjunto de objetos llamado vértices y relacionados entre objetos que establecen una relación entre pares de vértices representadas por aristas. Los componentes de un grafo son los vértices y las aristas. Los vértices son aquellos objetos de un grafo que contienen como tal la información. Las aristas son las conexiones o uniones que se usan entre los vértices. Un ejemplo de un grafo podría ser como el GPS, que es el que nos genera como tal las direcciones o cuando vamos a ir de ciudad en ciudad. Los vértices serían la ciudad y las aristas como tal sería la que las uniría, que en algunos casos, en algunos grafos más avanzados, estas aristas tienen información como de los kilómetros que existen de un vértice a otro vértice. Entonces vamos a verificar el código de un grafo en Java. Entonces, aquí en Java importamos la clase Java útil
que es como tal la necesaria para generar las listas, los mapas y pues las estructuras de datos. Creamos la clase grafo que crea la clase principal, pues que en este caso se llama como tal grafo. Creamos la estructura del grafo, que es un mapa para guardar la conexión del grafo. Cada pues nodo tendrá una lista para agregar el grafo. Con el, bueno, acá creamos como tal la lista para agregar como tal nuestro grafo. Entonces creamos la lista con el método put. Vamos a agregar como tal la información de la lista. Cuando ya esté pues nuestra lista, la vamos a imprimir con System Print. Entonces vamos a generar nuestro código para verificar la información. Entonces acá nos muestra como tal la información que nos genera. Aquí pues agregamos las conexiones, que A está conectado con B y C, B con D, y pues en este caso no tiene como tal ninguna conexión, al igual que D. Entonces ahora vamos a verificar nuestro código en Python. Acá en Python nuestro código es mucho más corto. Aquí creamos un grafo usando un diccionario. Es como tal, creamos las direcciones. El nodo está conectado con B y C. El nodo A está conectado con B y C y el nodo B está conectado con D. Recorremos cada uno de los grafos y pues al final mostramos las conexiones de los nodos. Pues vamos a ejecutar el código para verificar que efectivamente quede bien. Acá pues se unió el nodo A con B y C, el nodo B con D. Entonces acá ya está nuestro código de grafo, tanto en Java como en Python. Y pues en conclusión de las estructuras de datos, podemos definir que estas son fundamentales en programación porque pues nos permiten organizar y manipular información eficiente. Las pilas y las colas nos ayudan al manejo de secuencia de datos, los árboles nos permiten estructuras jerárquicas y los grafos representan conexiones complejas utilizadas en múltiples aplicaciones reales. Y como tal, pues aquí damos por terminada nuestro trabajo. Espero pues que todo haya salido bien. Entonces, Gracias, compañera. listo, muchas gracias a todos. Hasta luego.